Ya voy a compartir con ustedes en el tema. Bueno, primero tengan buenos días, ¿cierto? Bienvenidos a este pequeño curso de reorganización empresarial. Recuerden que no tengo la cámara visible, es decir, yo tengo cámara acá, veo que el PC tiene, pero no está funcionando, pero sí está funcionando bien el audio para poder conversar de este tema. Por cuanto cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Yo voy a ir interrumpiendo de a poco para poder ir visualizando este tema que es bastante complejo. No es un asunto tan fácil de visualizar el tema de reorganización empresarial. Por cuanto voy a presentarme primero, mi nombre es Juan Emilio Llanado. Normalmente me dedico mucho al tema de relatoría en la parte tributaria y en la parte también de IFRS. Y obviamente hoy día en la mañana nos hemos reunido para tocar este tema de la reorganización empresarial. Por cuanto vamos a dar inicio, ¿cierto?, a esta sesión, agradeciendo su presencia también a nombre del Centro de Estudios Contables Tributarios, ¿cierto?, de Cristian López y también de Marcos Bravo, que normalmente, además de otros relatores que están acá. Primero, veamos este tema del concepto de la reorganización empresarial. Si uno lo ve, una reorganización empresarial en sí es hacer algo jurídicamente, ¿cierto? Una operación de buscar la mejor alternativa, ¿cierto? A nivel primero jurídico, contable y luego a nivel tributario, ¿qué aspectos uno debe considerar, ¿cierto? Si yo tomo esta determinación de realizar algo que normalmente nosotros le llamamos conversión, transformación, fusión o una división de empresa. Por cuanto cuando yo hablo de una reorganización empresarial, ¿cierto? Estoy buscando algo, una finalidad, ¿cierto? Estoy buscando, entre comillas, internamente como empresa, optar por una alternativa que pueda tener mejores beneficios y estos beneficios pueden ser de diferente índole. Por cuanto este cambio de estructura que yo puedo tener y también cambio, entre comillas, referente a nivel de empresa, qué es lo que voy a tener, va a depender mucho cuál es el objetivo que busco referente a esto. Ahora, si uno lo ve desde la mirada del servicio puesto interno, ¿cierto? Que es lo que a ustedes les interesa, yo creo, acá en este curso de reorganización empresarial, hay que tomar en cuenta algo que dice el Código Tributario en el artículo 64 sobre el tema de la facultad que tiene el servicio de poder hacer una verificación, una tasación de lo que yo voy a hacer. Si uno lo viera, ¿cierto? De acuerdo a la normativa, me dice que si yo hago una reorganización empresarial, eh, el servicio no tendría por qué, entre comillas, imputarme alguna de las cosas que yo haga. Eso es lo que dice la norma. Pero se guarda la reserva, entre comillas, para ciertos aspectos tributarios, ojo, para aspectos tributarios, de poder llamarme, ¿cierto? Para poder verificar, voy a poner un ejemplo típico que siempre uno tiene problema con el servicio puesto interno, el tema del precio de una determinada propiedad que yo puedo traspasar o enajenar o reconocerlo en otra sociedad. ¿Y por qué para mí esto es importante como ejemplo que yo lo estoy dando? Porque está dentro de la legítima razón de negocio que usted como contribuyente, como asesor contable tributario, usted le puede hacer a un contribuyente que le pueda, digamos, pedir una orientación. ¿Qué pasará si está optando, ¿cierto?, por una reorganización empresarial? Recuerden que todavía nosotros no hemos especificado qué tipo de reorganización. Yo solamente las nombré, que puede ser una conversión, una transformación, puede ser una fusión o puede ser una división, ¿cierto? Producto de una reorganización empresarial. Por cuanto, lo importante de esto, dentro de los derechos que yo tengo como contribuyente ante el servicio puesto interno, esto es válido, se ajusta dentro de lo que yo diría del artículo 4 del Código Tributario de la economía de opción. ¿Cómo lo ve el servicio? Una legítima razón de negocio al hacer esto.
Por cuanto hay que tomar en cuenta algunas cosas que lo vamos a ver en un ratito más, dependiendo, entre comillas, qué deseo hacer. Ya, ¿qué deseo hacer realmente con mi contribuyente o el contribuyente qué desea hacer, ¿cierto? Tomando en cuenta el tomar una reorganización empresarial. Por cuanto teniendo claro esto, que el servicio supuestamente no debería tener injerencia, pero igual la tiene a través del artículo 64, que es el tema de la tasación sobre un determinado efecto tributario que puede producirse sobre algo, podría, entre comillas, pedir una revisión, pero normalmente no se da, ¿ya? La consulta siempre es la pregunta que está acá, que ustedes están viendo en esta PPT. ¿Cuáles son las razones que te llevan a tu contribuyente, a la empresa que tú estás asesorando o a tu propia empresa a impulsar algunos de estos procesos anteriormente mencionados? Bueno, pueden ser múltiples. Y como pueden ser múltiples, va a variar, ¿cierto?, de lo que la empresa o la entidad está, entre comillas, proyectando a futuro y qué objetivos estratégicos busca, ¿cierto? En este caso, los que participan dentro de la sociedad, que pueden ser los accionistas o los dueños de la misma empresa, y que se pueden mencionar algunas con las que ustedes están viendo aquí, que es el asunto comercial, económico y un sinfín de cosas. Cuando yo hablo de la parte comercial, ¿cierto? Obviamente va a depender cuál es la finalidad que tiene la empresa. Un ejemplo, si la empresa se dedica a comercializar un producto o a prestar un servicio. Por cuanto, obviamente voy a dar algunos ejemplos comerciales, que es lo que me ha pasado a mí en mi vida profesional en el futuro. Yo me acuerdo siempre, década del 2000, me llamó una importante empresa acá en Chile, que se dedica a muchas cosas, y una empresa mexicana, un ejemplo, quería expandir su asunto comercial de un determinado producto que obviamente esa empresa tenía como el monopolio acá en Chile. Pero esta empresa mexicana lo que estaba proponiendo era hacer una fusión. Por cuanto la empresa chilena con la empresa mexicana querían expandir el asunto comercial de un determinado producto y tenían que llegar a un acuerdo entre ambas empresas, ¿cierto? ¿Qué objetivos específicos, estratégicos a nivel comercial podían potenciar más adelante y abarcar el mercado chileno y abarcar mayor cantidad de clientes? Ahora, más de alguien puede decir, ¿y qué conveniencia podría tener la empresa chilena? Simplemente mayor patrimonio y presencia en México, que es un mercado bastante atractivo también, y viceversa. Los mexicanos querían seguir abarcando Latinoamérica, pero tenían que tener una base. Entonces, ¿la base cuál iba a ser? Chile, por cuanto ambos buscaban un objetivo comercial. Y este objetivo comercial era ampliar el mercado de un determinado producto para sacarle provecho, ¿cierto?, con esta reorganización empresarial que buscaban era una fusión. Y más de alguien puede decir, y una fusión es complicada, por supuesto que es complicada, porque una fusión no es llegar a hacerlo de un día a otro y llegar a los acuerdos entre ambas empresas. Recuerden que ambas empresas obviamente tenían información privilegiada y no iban a pasar la información privilegiada de uno a otro, sino que se llega a un acuerdo y hay todo un proceso para eso. Económica, obviamente se dice, ¿cierto?, que yo puedo tener como plan estratégico reducir los costos o gastos, ¿cierto?, Eh, para un determinado servicio o para un determinado producto, por cuanto también puedo buscar, entre comillas, desarrollarme a nivel, un ejemplo tecnológico, ¿cierto? De tal manera que la tecnología, ustedes saben que va avanzando muy luego. Y como la tecnología va avanzando muy luego, siempre se requiere tener, entre comillas, socio estratégico. ¿Cómo hacerlo? A través de una reorganización empresarial se pueden dar muchas opciones.
Pero de esas opciones de cooperación o de, cierto, buscar mejor provecho, también se da, obviamente, en la parte económica. Y no podemos dejar de ser, ¿cierto? Si yo busco un objetivo financiero, es decir, que la sociedad quiera tener un mejor patrimonio y al tener un mejor patrimonio, tener mejores líneas de crédito, acceder al mercado internacional de préstamos que a nivel nacional son diferentes por cuanto a las tasas que yo puedo negociar, ¿cierto? A través de una reorganización empresarial que yo busco como objetivo, obviamente me puede ser favorable y con eso yo puedo tener menor costo, ¿cierto?, de mejora en la parte comercial como empresa. Y tributaria, atención por favor en esto. En este tema, como objetivo, que me lleva como razón de hacer una reorganización empresarial en la parte tributaria que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si yo hablo de reducir la carga tributaria y obtener impuestos o postergar tributación a través del tiempo, tengo que tener cuidado porque recuerden que la ley 21.210 en el año 2020 y en la ley 20.780 que hubo de reforma en el 2017, nace la NGA del artículo número 4. Por cuanto en el artículo número 4, que es las normas generales antielusivas, me cierran mucho la puerta para este tipo, porque el servicio perfectamente lo podría tomar como una elusión de impuestos. Por cuanto si lo toma como una ilusión de impuestos y me aplica la NGA, obviamente estamos cayendo en un delito tributario. Por cuanto en esto hay que tener, pero mucho cuidado en una reorganización empresarial, lo que yo quiero proyectar a futuro, y por favor, no se le ocurra en este caso asesorar a un contribuyente que va a pagar menos impuestos. No, porque ya se pasa, vuelvo a reiterar, de acuerdo a la nueva normativa tributaria, ¿cierto?, de la NGA, se recae en un delito tributario contemplado en el 4 ter o en el 4 quater. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. El aspecto tributario de un proceso de reorganización de empresarial obviamente trae consecuencias. Los vamos a ver en un ratito más en forma breve, porque el tiempo pasa muy rápido, y cómo yo puedo ver este impacto tributario que yo haga a través de una reorganización empresarial. Como me va quedando poco tiempo, voy a avanzar, ¿cierto? Y voy a irme en esta, ¿ya? En esto sí que lo vamos a ver un poquito más. Ya, entremos al tema de terreno, ¿cierto? De terreno propiamente tal. Comentamos que la reorganización empresarial yo puedo tener opciones, por cuanto las más famosas es la división, la fusión o el tema de conversión o transformación. Pero las más famosas en reorganizaciones empresariales a nivel de medianas, grandes empresas está dada en la fusión o en la división de empresas. Por cuanto en cada una tienen un objetivo que buscan, ¿cierto? De cierta manera reducir ciertas cosas o lo que comentábamos anteriormente, aumentar cierto mi asunto económico o aumentar mi asunto estratégico de cliente o abarcar mejor mercado de producto o reducir mis costos. Independientemente, yo voy a optar por una de estos procesos que pueden ser cierto variados. Vámonos de lo más fácil a lo más complejo. Si yo veo la conversión que está dado cuando una persona natural, Juan Emilio Llanado Curinao, persona natural, tiene un giro ante el servicio de puesto interno y un régimen tributario como empresario individual. Empresario individual significa que yo tengo una actividad, yo obviamente puedo tener una contabilidad completa, una contabilidad simplificada y pago tributo a través de los formularios 29 y formulario 22, ¿cierto?, al fisco, por cuanto tengo, entre comillas, una categorización de primera categoría ante el servicio de puesto interno. Pero quiero hacer una convergencia a un empresario individual de responsabilidad limitada o quiero ser una SPA, es decir, quiero ser una entidad jurídica.
¿Cuál es el objetivo que se busca acá? Y por favor, tómenlo atención en esto. El objetivo que se busca acá, que el empresario individual pierda la categorización, ¿cierto? Como persona natural, que esté duplicado, porque este empresario individual, si uno lo ve por formulario 22 o por impuestos, va a tener que tributar en impuesto global complementario y como empresario individual, ¿cierto? Como empresa, ¿cierto? De acuerdo al régimen tributario, por cuanto quiere tener solamente una sociedad jurídica donde se haga responsable por el capital aportado de acuerdo a patrimonio. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Simple, pues. Cuando un empresario individual tiene giro, responde con todo su patrimonio en caso que lo demande, ¿cierto?, algún tercero o algún proveedor o el fisco, quien sea, por su negocio, por cuanto responde con todo su patrimonio. En cambio, si este empresario individual quiere converger y optar por esta reorganización empresarial y ser un empresario individual de responsabilidad limitada, que nosotros le llamamos EIRL, ¿cierto? Lo que coloque como patrimonio, es decir, tanto el activo como el pasivo se lo transfiera a la IRL, obviamente él va a ser responsable de acuerdo al aporte de patrimonio que él haga, ¿cierto? A través de esta convergencia que pueda realizar. Y aquí siempre me hacen una pregunta: ¿qué pasa tributariamente con Juan Emilio Llanado Curinao, que es un empresario individual? ¿Tiene que hacer término de giro? Sí, está obligado tributariamente a hacer un término de giro. Por cuanto la empresa individual de responsabilidad limitada, obviamente, nace, por cuanto tiene que hacer iniciación de actividades, tiene que hacer formulario 4415, por cuanto nace como una empresa nueva, con un RUT y con una razón social. Y la consulta también, ¿y este tipo de operación sale en la empresa en un día? No, no sale. ¿Y por qué no sale? Simplemente porque empresa en un día está dado para entidades jurídicas y no para empresarios individuales. ¿Se han dado cuenta en eso? Que en empresa en un día, cuando tú vas y te posesionas, ¿cierto? Te sale fusión, sí, te sale división, sí, te sale transformación, sí, pero conversión no, porque está dado para empresas que ya se crearon y que tú quieres hacer, ¿cierto? Un cambio. Pero en cambio, cuando una persona natural, ¿cierto? La persona natural es con su propio root, con su propio nombre, que tiene actividad económica. Por cuanto, ojo, tienen que tomar en cuenta ese tema. Voy a dar un par de minutos, que ya llevamos cerca de 18 minutos conversando. Quisiera saber si alguien tiene alguna consulta sobre la conversión de los que están hoy día obviamente conectados. ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer hasta el momento sobre la conversión? Profesor, buenos días. Con Sí, respecto a eso, no sé si entendí bien. Entonces, si un empresario individual tendría que hacer término de giro. correcto. Ya. Y Sandra, ¿por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Simple, porque el tema del empresario individual trabaja con su propio root. Cómo trabaja con su propio root, ¿cierto? Al Sí, hacer esta conversión de empresario individual, suponiendo una IRL, que nace una entidad jurídica, porque la IRL tiene su propio root y su propia razón social, se supone que tú tienes que separar, y aquí viene lo complicado, tienes que separar porque una persona natural normalmente es un contribuyente de segunda categoría, ¿cierto? Pero cuando es ya. empresario individual tiene la dualidad, po. Puede ser de segunda categoría y puede ser de primera categoría. Por Cierto. cuanto para que el servicio puesto interno lo libere internamente en las bases de datos, va a tener que hacer un término de giro por la conversión que haga. Y los activos y pasivos que tiene el empresario individual, ¿cierto? Contablemente a través de balance, lo va a transferir a la nueva EIRL. Por cuanto, la pregunta es, siempre me hacen esta pregunta: oiga, al final no conviene mejor crear una IRL y no hacer una conversión. Sí,
Pero igual, si tú lo haces de esa forma, vas a tener que hacer un término de giro. Estás obligado a hacer un término de giro, por cuanto una de las piedras de tropiezo para este proceso de reorganización empresarial que se haga por una conversión, siempre se da en el término de giro, porque seamos honestos, Sandra, tú sabes que los contribuyentes, cuando tú le hablas de término de giro y le hablas sobre los honorarios que dentro del término de giro a tiro son un poco reacios de pagar los honorarios por el servicio de término de giro. Entonces, ahí viene el tema, los pros y contras de una reorganización empresarial, pero es una opción. Que yo la tome o no la tome, ese es otro cuento, pero yo siempre les digo a un empresario individual, trate de hacer una conversión porque estando como empresario individual, usted responde con todo su patrimonio legalmente, ¿ya? Con todo su patrimonio. Entonces, si le va mal en la vida, te pueden quitar la casa, sí. Te pueden quitar tu auto, sí. Te pueden quitar tus depósitos de lo que tú tengas, sí. Entonces, es mucho riesgo, ¿ya? No sé si hay otra pregunta, Sandra, o quien esté conectado el día de hoy día. No, me quedó súper claro. Muchas gracias. Ruth, ¿cierto? O Egon, ¿alguna consulta referente a esto de la conversión? En realidad, buenos días. Para mí no, porque para mí este es un tema nuevo. Entonces, todo tengo que después confirmarlo, estudiarlo. Sí, no, mira, el tema de reorganización empresarial, uno toma un diplomado en una universidad. Normalmente el tema de reorganización empresarial se toma en pregrado, cuando yo digo pregrado, por ejemplo, en una Mm, universidad estudias en un instituto profesional, te tocan esto, pero te tocan como un tema El concepto, intelectual, el concepto. Pero claro. cuando ya uno empieza a ahondar en esto mismo, habla del término de giro, que va a estar sujeto al impuesto del 38 bis, que tienes que sacar una base, ya estamos hablando de otra índole y de ejercicios también. Lo ideal más adelante, obviamente, hacer un curso práctico de división y de fusión, que es lo más denso, yo diría, que hay en reorganización empresarial. Pero tiene razón, todo esto es nuevo tal vez para ustedes. Vamos en el tema de transformación, que también sigue siendo, entre comillas, un poquito más fácil, ¿cierto?, de comprender. El transformarse básicamente es como lo dice. Yo puedo tener una figura jurídica, pero por X motivo quiero tener mayor acceso y lo voy a colocar con un ejemplo de esta manera. Miren, fíjense por favor, soy una sociedad limitada actualmente, ¿ya? Soy una sociedad limitada, pero quiero expandir y tener más, ciertos inversores, mayor cantidad de plata, mayores cantidades de recursos, proyectarme en otro tipo de negocio, pero la sociedad limitada, como lo dice la palabra, está muy limitado. Entonces, como está muy limitado este tema de sociedad jurídica, tú te quieres hacer una transformación a una SPA. Entonces, más de alguien puede decir, ¿y cuál es la diferencia si yo también en la limitada puedo traer nuevos inversores, pueden entrar nuevos socios a participar? Sí, pero tiene limitaciones, po. Primero, recuerden que en la sociedad limitada, si se aloja un socio, tú tienes que tener toda la venia de ese socio. Por cuanto si tú quieras hacer cualquier cosa a futuro y el socio no está de acuerdo, no puedes hacer absolutamente nada. En cambio, si yo me transformo en una sociedad anónima, ¿cierto? Y me peleo con los accionistas y quiero abandonar la sociedad, no le tengo que pedir permiso a nadie, po. Lo único que hago, busco a alguien que quiera recibir mis acciones a un determinado valor y transfiero mis acciones. En cambio, los derechos sociales en una limitada, la norma dice jurídicamente que tienen que estar de acuerdo todos los socios en la sociedad limitada. Por cuanto la transformación lo que busca como objetivo normalmente es expandir el negocio y traer nuevos capitales, pero de una forma viable y abierta. Voy a especificar esto, por favor. Si yo soy una sociedad limitada, que lo dije anteriormente, y me quiero transformar en una sociedad por acciones, ¿cierto? Por acciones. ¿Qué tiene de entretenido la sociedad por acciones?
que yo puedo hacer una modificación, dejar una cierta cantidad de acciones categorizadas, ¿cierto? En 3 tipos de series, serie A, serie B, serie C, y con valores diferentes. Por cuanto los que quieran invertir al tiro, yo los voy a vender en un determinado monto esas acciones, ¿cierto? Que las van a adquirir los accionistas y van a ser partícipes de la nueva sociedad o de la sociedad que yo voy a transformar, porque también se puede tomar como nueva. Eh, ¿Y qué pasa con la serie B y C? Bueno, los que posteriormente quieran participar, invertir también en mi empresa, porque la empresa se ve pujante, se ve con crecimiento, van a tener otro valor y van a tener un valor más alto de la serie A. Por cuanto la flexibilidad que te da, ¿cierto?, de tener nuevos participantes en la sociedad, tú la puedes dejar abierta. Entonces, cuando yo me transformo, obviamente lo que estoy haciendo jurídicamente, estoy pasando de una posición que es de una limitada, pasando a una escritura pública, ¿cierto?, de una SPA, por cuanto transformo los derechos en acciones y puedo mejorar, ¿cierto?, el tema de las acciones. Ahora, todo esto, obviamente, más de alguien puede preguntarme, ¿esto yo lo puedo hacer por sociedad, que sea por empresa en un día? Sí, lo puedes hacer, pero aquí viene el pero. Empresa en un día no te entrega todas las herramientas para colocar títulos o números con ciertas, podría decirse, notas especiales de la nueva sociedad o de la transformación que tú estás haciendo, ¿cierto? De tal manera que un abogado te puede dar una mejor orientación y la escritura pública puede quedar redactada y abierta de mejor forma de acuerdo a lo que tú persigues como objetivo a futuro. Por cuanto el tema de la transformación hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a conservar el root, ojo, porque tú no estás haciendo una nueva empresa de iniciación de actividades. Lo único que tú estás a través, entre comillas, de una modalidad que te permite la norma chilena, ¿cierto? Estás pasando de sociedad limitada a una SPA, el cual el RUT va a seguir permaneciendo y atención, ¿la razón social permanece o puedo hacer un cambio? Puedes hacer un cambio por la cicla, acuérdense por la cicla, que no es lo mismo decir limitada que SPA, lo puedes hacer. Por cuanto hay que tomar ciertas cosas jurídicamente que son importantes tomar en cuenta. ¿Y qué pasa en la parte tributaria? Bueno, en la parte tributaria sigues teniendo el mismo régimen tributario, sigues, ¿cierto?, haciendo los formularios 29, sigues haciendo la declaración. Lo que tú vas a cambiar, obviamente, es de norma jurídica, civil, comercial, podría decirse, por el tema. Y aquí viene el tema. Un ejemplo, en una limitada se hacen actas. No, en una SPA, sí, po. Acuerda que en una SPA, ¿cierto? Tú tienes que hacer reunión de directorio, elevar un acta, ¿cierto? Ver anualmente ciertas cosas, por cuanto eso te lo obliga a hacerlo. En cambio, en una limitada no está eso. Entonces tú tienes que considerar, entre comillas, qué te dice la norma y qué se debe cumplir, entre comillas, durante un año comercial en una sociedad por acciones, que no es lo mismo que una limitada. Pero vuelvo a reiterar, te deja mayor flexibilidad para atraer capitales y crecer y te da una mayor amplitud también de tener nuevos accionistas y nuevos capitales y te ayuda también a flexibilizar el valor de acción de acuerdo a la serie emitida que tú tengas y que lo puedes. ¿Y eso se puede hacer en un precio en un día? Sí, se puede hacer, pero vuelvo a reiterar, por favor, hay que tener cuidado porque empresa en un día te entrega algo básico, por cuanto el modelo que yo veo en empresa en un día es básico. Y partamos, ahora, ahora se encuentra, se entretiene el tema. Vamos a la división, ¿ya? La división en sí, hay una empresa determinada,
¿cierto? Que tiene un cierto asunto jurídico, pero quiere ver la posibilidad de dividir parte de su activo y parte de su pasivo. Por cuanto va a quedar una empresa que la original, ¿cierto? La madre podría decirse, y va a nacer una nueva sociedad que tiene que hacer iniciación de actividades, pero a través de los aportes que entregue la empresa mamá, podría decirse, a esta nueva empresa. El tema de divisiones, ¿qué es lo que se tiene que tener cuidado? ¿Ya? Al transferir estos activos y pasivos, que no es nada de otro mundo, pero hay que tener cuidado en las conciliaciones. Voy a especificar esto, por favor. Voy a colocar un ejemplo. Lo ideal es tener un curso práctico más adelante para que ustedes me puedan entender un poco más sobre este tema. Pero vamos a ilustrar. Supongamos que la empresa original, ¿cierto? Que yo tengo, es una empresa que tiene el giro de construcciones e inmobiliaria e inversiones. Por cuanto en su balance tiene, ¿cierto? Edificaciones en su activo fijo, tiene bastantes valores negociables, llámese depósito a plazo, fondos mutuos, compra de acciones, tal vez tenga por ahí, ¿cierto? Algún forward, valores futuros, un sinfín de cosas que son instrumentos financieros. Y también debe tener, ¿cierto?, una caja o un efectivo equivalente bastante atractivo. ¿Me siguen, por favor? Pero la empresa quiere subdividir el giro. Entonces, quiere abrir otra sociedad, ¿cierto?, a través del activo y del pasivo que tiene y decide, ¿cierto?, armar una empresa de inversiones. Por cuanto yo como deseo, mi objetivo es separar las inversiones, quedarme con las construcciones y con la inmobiliaria, pero separar las inversiones, separo y nace una nueva sociedad. ¿Cómo va a ser una empresa de inversiones? La norma dice que tiene que ser una sociedad anónima, ¿ya? Tiene que ser una sociedad anónima. Por cuanto nace una sociedad anónima nueva, en el cual yo determino cuánto dinero voy a traspasar a esta nueva sociedad. Voy a poner un ejemplo. Yo dispongo de 100 millones, pero quiero transferir a la nueva sociedad de inversión la mitad, 50 millones de pesos. Por cuanto transfiero, ¿cierto? Liquidez de 50 millones. Tengo valores negociables y tengo valores negociables por 250 millones. Como la otra empresa nueva se dedicará a las inversiones, ¿qué es lo que hago? Transfiero los 250 millones completos, ¿ya? Como activo. Por cuanto ya tengo caja y tengo valores negociables o inversiones, ¿cierto? Potente, y quiero, digamos, transferirla a esta nueva sociedad una oficina. Y la oficina está evaluada en 250 millones de pesos. ¿Por cuánto transfiero también un activo fijo? Y en la contraposición, ¿cierto? En el pasivo, un ejemplo, producto del bien que yo traspasé, que es el bien inmueble, tengo todavía una obligación bancaria por 100 millones y se los traspaso como pasivo. Y el resto va a ser patrimonio, ¿cierto? Para cuadrar la dualidad económica. Por cuanto transferí activos y pasivos y patrimonio. Por cuanto esta nueva sociedad que nace de la división ya tiene activos y pasivos. ¿Puede hacer la escritura pública? Sí. ¿Va a tener claro cómo fueron los aportes? Sí. ¿Cierto? ¿De dónde vienen? Por cuanto en la sociedad madre se supone que hay accionistas o pueden haber también socios. No sabemos cuántos pueden haber, pero hagamos un supuesto que hayan 2 accionistas, ¿ya? Un supuesto. Y va a depender de acuerdo a la tenencia de acciones, cómo va a ser la representación de esta nueva empresa, ¿cierto? Su distribución de utilidades y reconocimiento de acciones de acuerdo al patrimonio que yo estoy aportando, porque acuérdense que yo aporté caja, valores negociables y un bien inmueble contra
un pequeño pasivo de un préstamo que lo reconocí por cuanto lo otro constituye el patrimonio de la empresa. Por cuanto, damas y caballeros, si se dan cuenta, antiguamente se daba mucho el traspasar un bien inmueble. Entonces, en la pregunta, ¿y por qué se daba eso mucho? Porque antiguamente, antes que nacieran las normas antilusivas que yo le llamo la NGA, obviamente se podían hacer cosas mágicas a nivel tributario. Entonces, algunos malulines, como yo digo, malulines en el sentido que no tienen un comportamiento tributario adecuado, traspasaban el bien y después ese bien lo, como yo digo, lo enajenaban y ese mayor valor podía tener ciertos beneficios tributarios. Entonces, el tema de la división actualmente está muy controlable por el Servicio de Impuesto Interno y normalmente empresas medianas potentes lo hacen solamente para subdividir un giro o, ¿cierto?, planificar de tal manera que ciertas actividades económicas se hagan, ¿cierto?, solito en un segmento, tomando en cuenta lo otro. Y aquí viene la pregunta tributaria, pues, ¿es cierto? Oiga, ¿y a qué valor transferimos los valores negociables? ¿Lo transferimos a un valor de financiero tributario? Entonces ahí viene el conflicto, po. ¿Por qué viene el conflicto? Sí, po, porque el conflicto, recuerden, damas y caballeros, que si yo aplico IFRS pura, NIF 9 para los instrumentos financieros tiene un tratamiento, pero si yo voy a la normativa tributaria, se supone que esas inversiones yo les tengo que aplicar corrección monetaria de acuerdo al artículo 41. Entonces ahí empiezan a tener como los conflictos entre lo tributario y lo financiero. Pero tienen que recordar que la división que yo estoy haciendo, tengo que determinar en la empresa que está transfiriendo un capital propio tributario, tengo que definir también un porcentaje de transferencia que yo estoy teniendo, los cuales me van a afectar también a mis registros tributarios. Por cuanto, damas y caballeros, en una división no es fácil comprender en la parte, sobre todo tributaria, porque nosotros debemos tener valores financieros versus valores tributarios, ver, ¿cierto?, este tema del capital propio tributario determinado en el momento en que se está haciendo la división, por cuanto hay varias cosas que se deben tomar a nivel tributario. ¿Y para qué decir pues, para fusión? ¿Cierto? Fusión todavía es más complejo porque existen dos tipos de fusiones, fusiones por creación y fusión por absorción, y sigue la misma temática, ¿cierto? Pueden haber dos empresas que se quieren unir, pero al unirse nace una nueva empresa, por cuanto una puede absorber la otra o las dos empresas pueden desaparecer y absorberla una nueva. Independientemente de lo que se haga, también tributariamente nace un conflicto entre el valor financiero versus el valor tributario, nace goodwill, nace badwill, ¿cierto? Dentro de este concepto de la fusión y más encima tenemos que tomar en cuenta toda la parte tributaria que traen ambas empresas, por cuanto se tienen que unir y representar un registro empresarial a nivel de IVA, ¿cierto? Obviamente, y aquí, por favor, tómenlo a bien, por favor. Si yo hago una fusión y el asunto lógico, y desaparecen las dos empresas y nace una nueva empresa, ¿qué se debe hacer? Término de giro. Es como algo razonable, parece no razonable, pero nace que yo tengo que hacer un término de giro. Por cuanto el IVA se puede traspasar, no, porque el IVA es personalísimo. ¿Qué dice el IVA? Que solamente lo puede, ¿cierto?, utilizar, si uno viera por IVA crédito fiscal, solamente la empresa y el RUT de la sociedad jurídica que utilizó o reconoció el IVA en su contabilidad, por cuanto ahí vienen los problemas tributarios. Esta PPT yo solo os voy a enviar todo lo que yo he hablado, fíjense por favor, porque se nos está yendo el tiempo, está acá. ¿Se dan cuenta? Todo lo que he mencionado, ¿cierto?
está acá y ustedes lo pueden leer, ver la jurisprudencia, ¿cierto? Ver este tema de lo que hablaba de empresa en un día, que le coloqué la foto, ¿cierto? Para que puedan ustedes, entre comillas, hurgar en este tema. Por cuanto, damas y caballeros, queda pendiente para una próxima clase. Voy a irme acá, permítanme por favor. Queda pendiente un caso práctico, ¿ya? Un caso práctico. Por cuanto para una próxima vez yo voy a ver, yo creo que una división, ¿ya? Una división básica, pero para que puedan entender las consecuencias financieras y tributarias que se pueden producir. Y más adelante, quién sabe si hacemos un curso referente práctico sobre este tema que hemos visto. Por cuanto quisiera saber, Sandra, ¿cierto? En este caso, Ruth o Egon, si alguien de vosotros tiene alguna consulta, ¿cierto? Referente a lo que se hizo, sobre todo anteriormente, sobre la división o la fusión, que es lo más complejo de hacer. Vuelvo a reiterar, es complejo porque hay que ver bastantes cosas para poder tener y triunfar en este tema de este conocimiento. Entonces quisiera saber si alguien de vosotros tiene alguna consulta del curso porque el objetivo de esto era saber qué lo que era una reorganización empresarial, cuáles existen y cuáles son los tópicos, entre comillas, que hay que considerar. Pero, reitero, para una próxima queda un curso práctico para poder aprender, ¿cierto?, algunas de estos procesos de reorganización empresarial. Escucho si alguien tiene alguna consulta. Yo no, profesor. Gracias, Muchas Sandra. gracias. Ya. Sí, por mi parte no. Creo que Ya, me Ruth. quedaron muy claros los conceptos, porque ese era el propósito, Sí, el conocer los propósito conceptos. primero y ahondar un poco más. Ustedes pueden Claro, ahondar. Miren, hay del CETUR, del Centro de Estudios de la Universidad de Chile, existe un flyer o una guía bastante buena, pero todas están, vuelvo a reiterar, a nivel intelectual. ¿Ya? Es muy raro conseguir un caso referente a esto, pero sería divertido ver un caso más adelante. Entonces yo voy a hacer la propuesta. Como siempre es complejo estos meses, seamos honestos, marzo y abril sobre todo para nosotros es sumamente complejo, pero ya proyectar un caso en el mes de mayo, cuando ya salgamos de Operación Renta, para claro. verlo con mayor tranquilidad y verlo, pues, de eso se trata. Egon, ¿alguna Sí. consulta, Egon? Hola, profesor. Sí, una consulta cortita nomás. Yo sé que a lo mejor este tema es más largo, pero más que nada para entender el concepto. O sea, uno en una división podría aportar, por ejemplo, los bienes inmuebles a otra empresa, por ejemplo, para dejar solamente el segmento, por ejemplo, de arrendamiento de bien inmueble para separarla, por ejemplo, de la operativa. Eso sería en la división. Ah, división, perdón. Y eso no sería En la una división. venta, sino que se trataría como un aporte de capital, ¿no es cierto? Claro, porque lo que tú estás aportando en sí es activo, pasivo y patrimonio, por cuanto el Ya. patrimonio sería tu capital, ¿cierto? Ah, El ujú. conflicto que hay normalmente en la división es cómo determinamos el capital propio tributario, cómo determinamos este porcentaje que se va a ir de reconocimiento a nivel tributario, porque un ejemplo, si yo estoy haciendo una división y estoy aportando a otra sociedad, ¿qué pasa con los registros empresariales? Ah, ¿Cierto? Porque va a haber una ujú. disminución de patrimonio, de capital. Entonces hay una figura que me va a afectar igual, entre comillas, en los registros empresariales. Claro. Entonces ahí está la problemática y lo ideal sería ver un ejercicio para ver los efectos, cómo se producen los efectos cuando yo hago una división y reconozco la nueva sociedad. Claro. Entonces estoy Claro. aportando. En cambio, en una Ujú. fusión es diferente, porque en una fusión, como te digo, existen tres, pero son todas las que normalmente son aplicables al mundo real, que es la fusión por creación y la fusión por absorción. Cuando yo digo absorción, son dos empresas, un ejemplo pueden ser tres, cuatro, cinco, pero normalmente dos. Una deja de existir y como deja de existir, pasa a ser término y giro y todos sus activos, su patrimonio y toda la parte tributaria se lo traspasa, ¿cierto?, a la sociedad que subsiste, que absorbió, ¿cierto?, a la sociedad
Y cuando yo digo de creación, es porque nace una nueva sociedad, desaparecen las dos sociedades, aportando todo su patrimonio y todo su activo y pasivo a la nueva sociedad. Por cuanto, si te das cuenta, Egon, son Ujú. materias densas, ya son Claro. materias densas. Estamos hablando de otro nivel, estamos hablando también de un conocimiento mucho más avanzado, porque cuando nosotros hablamos del Goodwill o del Badwill, que la diferencia que nace entre lo financiero y tributario, que lo reconozco como un intangible, ¿cierto? En mi estado financiero contable, ¿cierto? Porque tributario, acuérdate que el Goodwill y el Badwill se eliminó hace bastante tiempo, pero se reconoce y tiene un efecto en la base imponible. Por cuanto a ese tema ya es más complejo y tendríamos que verlo a través de casos prácticos, si no, Claro. no se puede entender. ¿Mm? Eso. Claro. Ya, perfecto. Muchas gracias, profesor. Oiga, yo pido disculpas porque yo estoy en un computador acá y no me deja, que sea, tengo la cámara, pero enciendo la cámara acá y me la bloquea, entonces no tengo. Hay también Nori. Nori, ¿tienes alguna consulta? También está conectada, no sé, dice Alarcón. ¿Tendrá alguna consulta previo a que nos desconectemos? Parece que está conectado solamente. No puede tener acceso, parece, a audio. Bueno, damas y caballeros, para mí es un gusto y recuerden que en mayo voy a ofrecer, ¿cierto?, un curso práctico gratis de división para que aprendan. Eso ha sido, pues. Espero que les vaya muy bien, ¿cierto, Sandra? Que siempre la tenemos, Ruth, Egon y también Nori. Cuídense, que les vaya Gracias. bien. Muchas Igualmente, gracias. Profesor, que estemos gracias. bien. Hasta ¿Ya? luego. Hasta luego.